45 trocas del Cártel Jalisco Nueva Generación, blindadas hasta los dientes y erizadas de fusiles Barrett calibre 50, intentaron cruzar la frontera hacia Durango en la madrugada de este 21 de febrero y se toparon con un muro de fuego que las borró de la existencia en menos de 600 segundos. No fue una persecución, no fue un asedio prolongado. Fue una aniquilación táctica tan rápida que los sicarios ni siquiera tuvieron tiempo de poner pie en tierra antes de que el plomo perforara sus corazas de acero artesanal. El convoy masivo, diseñado para ser una fuerza de ocupación capaz de ganar territorio y someter municipios enteros, avanzaba con la arrogancia de quien se cree dueño de la ruta, utilizando la oscuridad profunda de las primeras horas del día como su mejor aliado. Pero lo que el grupo criminal no sabía era que el Estado ya los estaba esperando con la mira puesta en el centro del pecho. Un cerco táctico perfectamente establecido en los puntos de entrada estratégicos convirtió la carretera en una trampa de acero donde la respuesta de las fuerzas del orden fue tan inmediata y devastadora que el intento de invasión se transformó en un fracaso histórico. El sonido de las explosiones y las ráfagas de ametralladora pesada despertó a las comunidades cercanas solo para que, 10 minutos después, el silencio regresara a Durango, dejando atrás únicamente el resplandor de 45 hogueras de metal y el fin de una de las células más ambiciosas del cártel. La incursión comenzó a gestarse desde el momento en que la columna de vehículos cruzó el límite estatal, avanzando por una carretera federal que conecta el Bajío con el corazón de Durango. El mando del cártel había planeado este movimiento como una demostración de fuerza absoluta, enviando sus mejores unidades, camionetas tipo pick-up de doble cabina, reforzadas con placas de acero soldadas en los costados y protegidas por motores de alto rendimiento. En la vanguardia del convoy, una unidad pesada equipada con un ariete frontal abría camino, seguida de cerca por vehículos cargados con artillería antiaérea y sicarios equipados con granadas de mano y lanzacohetes. La confianza de los agresores radicaba en la sorpresa y en la velocidad, calculando que las fuerzas de seguridad locales se verían desbordadas por el volumen de fuego y la cantidad de unidades simultáneas. Sin embargo, el sistema de vigilancia satelital y el monitoreo de drones de visión térmica del ejército ya habían detectado el calor de los 45 motores desde que se encontraban a 10 kilómetros de la frontera. La trampa fue tendida en un paso estrecho, un tramo de la carretera donde el terreno se eleva abruptamente a los lados, creando una especie de cañón natural que impedía cualquier maniobra de escape lateral hacia la terracería. El ejército mexicano, en coordinación con la Guardia Nacional y las Fuerzas Especiales de Durango, posicionó a sus tiradores y operarios de armas pesadas en las crestas de estas elevaciones. Utilizaron camuflaje táctico y mantas térmicas para ocultar su firma de calor, de modo que el convoy criminal avanzaba hacia una zona que, en sus visores nocturnos, parecía completamente desierta. Los soldados, con los dedos en los disparadores de sus ametralladoras calibre 50 y con los sistemas de puntería de los lanzagranadas alineados, esperaron pacientemente a que la última camioneta del convoy cruzara el umbral del área de aniquilamiento. Cada unidad militar en las alturas estaba equipada con visores de última generación que permitían distinguir incluso las expresiones de los sicarios dentro de las cabinas. Se observaba a hombres confiados, fumando, manipulando sus teléfonos celulares y revisando sus fusiles de asalto calibre 7.62 milímetros. No esperaban que el asfalto bajo sus pies se convirtiera en su propia tumba. El silencio de la Sierra de Durango solo era roto por el rugido constante de los motores diésel y el crujir de la grava bajo los neumáticos de combate. Los operadores de las ametralladoras pesadas mantenían la respiración, esperando la señal de radio que daría inicio a la descarga de fuego más intensa que se haya visto en ese tramo federal. La disciplina de los soldados fue absoluta. Nadie se movió, nadie tosió, nadie permitió que un destello de luz delatara su posición. A las 0300 horas con 10 minutos exactos, la orden de ataque fue emitida por el comandante a cargo del operativo. No hubo advertencias ni disparos al aire. El primer golpe fue un disparo de precisión absoluta dirigido al bloque del motor de la primera unidad del convoy, una troca blindada que transportaba al jefe de la célula operativa. El impacto de la bala calibre 50 hizo que el motor estallara en pedazos, inmovilizando el vehículo de inmediato y provocando que el resto de la columna se estrellara contra su parte trasera. Casi simultáneamente,
Otra unidad de infantería en la retaguardia disparó una granada de 40 milímetros contra la última camioneta de la columna, sellando la ratonera por ambos extremos. En menos de 10 segundos, el convoy de 45 trocas quedó totalmente inmovilizado, atrapado entre un camión humeante al frente y una bola de fuego en la parte de atrás. Lo que siguió fue un despliegue de violencia táctica coordinada. Las fuerzas especiales, desde sus posiciones elevadas, abrieron fuego de manera descendente. Esta ventaja geográfica es letal en el combate urbano y carretero, ya que los blindajes artesanales de los delincuentes suelen estar diseñados para proteger los costados y el frente, pero no los techos de las cabinas. Los sicarios, presos del pánico, intentaron saltar de las unidades para buscar cobertura bajo los chasis de las camionetas, pero se encontraron con una lluvia de plomo que no les dio oportunidad. Las ráfagas de ametralladora pesada cortaban el acero de las camionetas como si fueran de papel, provocando que los vehículos se convirtieran en hornos de metralla para quienes intentaban refugiarse en su interior. Los gritos de desesperación de los criminales eran ahogados por el tableteo incesante de las armas federales. Durante el segundo minuto del enfrentamiento, la situación se tornó caótica para el bando criminal. Los conductores de las camionetas intermedias intentaron desesperadamente maniobrar, echando reversa o tratando de saltar el camellón central de la carretera para huir en sentido contrario. Pero el espacio era inexistente. La acumulación de vehículos creó un embotellamiento de acero y fuego. El aire se llenó del olor acre de la pólvora quemada y el dulce aroma del anticongelante derramado de los radiadores perforados. Los soldados en las alturas no dejaban de disparar, alternando ráfagas cortas para evitar el sobrecalentamiento de los cañones de sus ametralladoras. Cada vez que una puerta de una troca se abría, una ráfaga de fusil de asalto neutralizaba al ocupante antes de que sus pies tocaran el pavimento. Suscríbete si te gusta el video, porque solo aquí te traemos la información técnica y táctica más detallada de los operativos que están definiendo el futuro de la seguridad en nuestro país, con datos reales y análisis de fondo que exponen la realidad cruda del combate contra el crimen organizado. Al llegar al tercer minuto, el Cártel Jalisco Nueva Generación intentó una respuesta desesperada. Un grupo de sicarios que viajaba en la camioneta número 20, la cual contaba con una ametralladora pesada montada sobre un soporte giratorio, logró identificar la posición de uno de los nidos de ametralladoras del ejército. Comenzaron a disparar ráfagas de calibre 50 hacia arriba, arrancando trozos de roca y tierra de la ladera. Sin embargo, la respuesta militar fue inmediata y contundente. Un tirador designado, utilizando un fusil antimaterial con mira telescópica infrarroja, realizó un solo disparo que atravesó el escudo de acero del artillero criminal, eliminándolo al instante. Segundos después, una granada de fragmentación lanzada desde un mortero ligero estalló justo en la caja de esa camioneta, detonando las cajas de munición que transportaban y provocando una explosión secundaria que elevó una columna de fuego de 10 metros de altura. En el cuarto minuto, la columna de 45 trocas era ya un cementerio de fierros retorcidos. Los tanques de combustible de varias unidades comenzaron a estallar uno tras otro, creando un efecto dominó de fuego que envolvía a los vehículos adyacentes. El calor era tan intenso que la pintura de las camionetas que aún no ardían empezó a ampollarse y a desprenderse. Los sicarios atrapados dentro de los vehículos blindados gritaban de agonía al verse imposibilitados de abrir las puertas, las cuales se habían sellado debido a la deformación del acero por los impactos de bala y el calor extremo. El ejército, manteniendo su disciplina, no dejó de patrullar visualmente el área con drones que sobrevolaban a baja altura, detectando cualquier intento de escape por las alcantarillas o los matorrales. Para el quinto minuto, la batalla de Durango había entrado en su fase final. Las fuerzas especiales iniciaron el descenso táctico desde las colinas. Bajaron por las laderas utilizando cuerdas y movimientos de cobertura saltada, disparando ráfagas cortas de 3 disparos para asegurar cada posición. Los soldados caminaban entre los restos humeantes de las trocas, moviéndose con la precisión de un mecanismo de relojería. El resplandor de los incendios iluminaba sus rostros cubiertos por pasamontañas tácticos y lentes de visión nocturna. Cada camioneta era revisada minuciosamente. Si se detectaba movimiento dentro de una cabina acribillada, los soldados lanzaban una granada aturdidora seguida de una inspección armada. No hubo espacio para la rendición. La violencia del asalto inicial había sido tan abrumadora que la mayoría de los agresores ya estaban fuera de combate. En el sexto minuto, las comunicaciones por radio del cártel
que habían sido interceptadas por la inteligencia militar, eran un caos de llantos, rezos e insultos. Los sicarios que aún estaban vivos en la zona de retaguardia rogaban por instrucciones, pero sus líderes habían sido los primeros en caer. El ejército utilizó inhibidores de señal para cortar cualquier comunicación externa, evitando que los remanentes pudieran pedir refuerzos a las células delictivas que operan en los municipios cercanos. Durango estaba sellado. La carretera federal se había convertido en un laboratorio de balística aplicada, donde el Estado demostraba que su poder de fuego es incuestionable cuando se emplea con inteligencia y determinación. Llegando al 7º minuto, el humo negro y espeso de los neumáticos quemados cubría gran parte de la escena, pero los drones térmicos seguían detectando firmas de calor humano, intentando alejarse del convoy. Se detectó a un grupo de 5 delincuentes que intentaba arrastrarse por una zanja de drenaje pluvial paralela a la carretera. Una unidad de la Guardia Nacional, posicionada estratégicamente en la salida de dicho drenaje, le cerró el paso. Tras un breve intercambio de disparos en el que los criminales intentaron usar sus últimas granadas, los 5 fueron neutralizados. La rapidez de la intervención impidió que la célula lograra dispersarse hacia las zonas rurales, donde podrían haber tomado rehenes o iniciado una guerra de guerrillas prolongada. En el minuto 8, los comandantes en el terreno informaron al alto mando que el convoy había sido neutralizado en su totalidad. Se inició el protocolo de aseguramiento de armamento. Los soldados extrajeron de las camionetas cientos de fusiles de asalto, muchos de ellos con acabados de lujo o bañados en oro, junto con miles de cartuchos útiles que estaban organizados en cintas para ametralladora y cargadores de alta capacidad. El botín de guerra era inmenso, pero el valor de la información recuperada era aún mayor. En una de las camionetas, que no se incendió por completo, se encontró una computadora portátil y una serie de radios satelitales que contenían las coordenadas de los laboratorios y casas de seguridad que el CJNG pretendía establecer en Durango. Durante el 9º minuto, se autorizó el ingreso de las unidades de emergencia médica militar para atender a los posibles heridos, aunque los reportes indicaban que casi la totalidad del contingente criminal había fallecido debido a la intensidad del fuego cruzado y las explosiones. Se establecieron perímetros de seguridad de 3 kilómetros a la redonda para permitir que los peritos de la Fiscalía iniciaran su labor sin riesgos. El cielo de Durango empezaba a clarear, mostrando la magnitud de la devastación. 45 esqueletos metálicos, humeantes y calcinados, quedaron alineados como un monumento al fracaso de la ambición criminal. Finalmente, en el minuto 10, el silencio absoluto regresó a la frontera estatal. La operación había sido un éxito rotundo. Las fuerzas federales no sufrieron bajas, gracias a que el cerco táctico obligó a los agresores a pelear en un terreno donde no tenían ninguna posibilidad de victoria. El ingreso violento que se registró en la madrugada terminó siendo la tumba de una de las células más peligrosas del país. Las autoridades estatales emitieron un comunicado breve, confirmando que la amenaza había sido eliminada y que Durango permanecía bajo control total del gobierno. Suscríbete si te gustó el video para que no te pierdas el seguimiento de esta noticia y el análisis de cómo se moverán las piezas en el tablero de la seguridad nacional tras este golpe quirúrgico que ha dejado al cártel sin una de sus mejores células operativas. Tu suscripción nos ayuda a seguir trayéndote la verdad de lo que sucede en los frentes de batalla de México, analizando cada táctica y cada resultado con objetividad. La limpieza de la carretera federal fue una tarea titánica que tomó gran parte del día. Se utilizaron grúas de alto tonelaje para remover los restos de las unidades blindadas, algunas de las cuales estaban tan dañadas que tuvieron que ser cortadas con sopletes industriales en el mismo lugar para poder ser transportadas. Los peritos forenses identificaron a varios de los abatidos como exmilitares y desertores de corporaciones policiales, lo que explica el equipo táctico y la formación del convoy, aunque nada de eso sirvió ante la emboscada perfecta tendida por el ejército. El armamento decomisado fue trasladado a la Ciudad de México bajo un operativo de seguridad extrema. Se contabilizaron fusiles de precisión capaces de perforar blindajes de nivel 6 a 1500 metros de distancia, así como granadas de fragmentación de origen extranjero. Este hallazgo confirma que el cártel está invirtiendo sumas multimillonarias en equipar a sus ejércitos privados. Sin embargo, al perder 45 unidades de un solo golpe, la capacidad operativa de la organización en la región del Pacífico queda severamente mermada por un largo periodo. El impacto psicológico dentro de las filas del cártel Jalisco Nueva Generación fue inmediato. Informes de inteligencia sugieren que el Mencho
ordenó una purga interna para encontrar a los responsables de que la información del convoy llegara a manos del ejército. La paranoia y la desconfianza ahora reinan en la estructura criminal, lo que facilita las futuras labores de inteligencia del Estado. Durango se ha convertido en una zona prohibida para las grandes columnas de vehículos delictivos, y la seguridad en sus fronteras se ha reforzado con tecnología de vanguardia y mayor presencia de tropas de élite. La población de Durango ha retomado sus actividades normales, pero con una nueva sensación de seguridad al saber que sus fuerzas armadas tienen la capacidad de actuar con tal contundencia. La rapidez de los 10 minutos de fuego real ha pasado a ser una leyenda en las comunidades fronterizas, donde se cuenta cómo el cielo se iluminó con las explosiones de las trocas criminales. El control territorial es absoluto, y la soberanía del Estado ha sido defendida con honor y eficacia. Este episodio es un recordatorio de que la guerra contra el narcotráfico no se gana solo con fuerza, sino con una inteligencia superior y una planeación impecable. Las 45 trocas que intentaron entrar a Durango ya no son más que chatarra, y sus ocupantes ya no representan una amenaza para nadie. La paz ha vuelto a la carretera federal, pero la vigilancia nunca cesará. El Estado ha demostrado que tiene la voluntad y los medios para proteger a sus ciudadanos de cualquier amenaza, sin importar cuán blindada o armada se presente. A medida que el sol terminaba de salir ese 21 de febrero, los últimos restos del convoy eran subidos a las plataformas de los camiones de transporte militar. El asfalto, manchado de aceite y quemado por el fuego, fue lavado por personal de mantenimiento carretero, eliminando los rastros físicos del combate. Pero para la historia de la seguridad nacional, esos 10 minutos quedarán grabados como el día en que la arrogancia del cártel se estrelló contra el muro de acero de Durango. Suscríbete si te gustó el video y ayúdanos a compartir esta información para que más personas comprendan la importancia de los operativos de inteligencia en la recuperación de la paz. Tu participación en los comentarios es vital. ¿Crees que este nivel de respuesta debería aplicarse en todos los estados fronterizos? Gracias por informarte con nosotros y por valorar el riesgo que corren quienes protegen nuestras carreteras día y noche. Nos vemos en el próximo análisis táctico. El éxito de este operativo también resalta la importancia de la tecnología en el campo de batalla moderno. Sin los drones de visión térmica y los satélites de vigilancia, el convoy de 45 camionetas podría haber pasado desapercibido hasta llegar a las zonas urbanas, donde el costo en vidas civiles habría sido catastrófico. La inversión en tecnología de punta para las Fuerzas Armadas está dando sus frutos, permitiendo que las amenazas sean neutralizadas antes de que puedan causar daño a la sociedad inocente. Por último, hay que reconocer el valor de los hombres y mujeres que estuvieron en esas colinas, esperando en silencio y bajo el frío de la madrugada para cumplir con su deber. Su disciplina evitó que el fuego se saliera de control y que la operación se prolongara innecesariamente. Durango está a salvo hoy, gracias a esos 600 segundos de precisión militar. La lucha sigue, pero cada victoria como esta nos acerca un paso más a la tranquilidad que todo México anhela. La soberanía se defiende en el asfalto, y hoy Durango ha dado una lección de honor.